Bienvenidas, bienvenidos a todas, a todos al podcast Cultural Studies. Mi nombre es Toby Miller y mi invitada de hoy es, Claudia Magallanes Blanco. y profe Claudia, mil gracias por estar aquí con nosotras. ¿Dónde estás en este momento? Estoy en el territorio ancestral de Cholula, Puebla, en México. Es un territorio que ha estado habitado de manera continua por 2000 años y Wow, que a pesar de que sigue, es un territorio que está muy gentrificado, que se ha urbanizado mucho, que ha sido colonizado por el capitalismo, sigue teniendo muy fuertes raíces indígenas cholultecas, con muchas tradiciones y muchos saberes y muchas prácticas originarias. Y desde aquí, desde donde les estoy conversando, hablando contigo, vivo muy cerca, estoy en mi casa y vivo muy cerca de la Gran Pirámide de Cholula, ajá, que es esta enorme construcción cuya base es mucho más grande que la de la pirámide de Giza en Egipto, por ejemplo. sí, No sí. era más alta, pero sí es más ancha la base Mm, y es conocida porque encima, literalmente encima de la pirámide, está construida una iglesia católica. interesante. Entonces, desde ahí estoy hablando. No, gracias por esta historia arqueológica, indígena, católica, universitaria. Todas estas influencias y direcciones, ¿vale? Exacto. Y Sí, aparte, perdón, adelante. no, no, no te iba a decir, y además es un lugar que, para dar el último dato, digamos, histórico de la Cholula ancestral, em, esta pirámide era una pirámide que tenía muchos nichos por dentro, en donde las personas de los diferentes pueblos, toltecas, teotihuacanos, mexicas, etcétera, a lo largo de la historia de los muchos Mm. siglos, podían venir y refugiarse en este lugar, pasar una noche y a cambio de adorar a los dioses de los cholultecas, podían dejar aquí las figuras de sus dioses y adorarles también. Wow. Entonces eres un espacio interreligioso, multicultural, multilingüístico. Ujú, ujú. Fascinante. Y cuando yo llegué esta vez para vivir en México, yo me mudé con mi gato adoptado en Madrid, quien es un vasco, y él es naranja. Esos días sabemos por la primera vez por qué 80% de los gatos naranjas son chavos, ¿no? Es a Ujú, causa de ausencia de un elemento cromosomal, ¿no? Y adopté aquí, porque fue el deseo de mi hija menor, una gatita mexicana. ujú. Cuando he registrado, que es obligatorio, los dos gatos, la gatita y el chavo, con la veterinaria, me ha preguntado cuáles son sus raíces. Y no entendí, yo dije, no sé. Oh, es Ujú, fácil, dijo ella. Él, o sea, el vasco, el naranja, es europeo. ujú. Y ella, la gatita, es mexicana mezclada, ¿no? Formaciones raciales de las Américas y los elementos complicados de la ideología de mestizaje de la historia mezclada, ¿no? Claro. En tu geografía política e histórica y en mi anécdota pequeña veterinaria, ¿no? Claro, pero es que eso es un claro ejemplo, Toby, de cómo los, como los dictámenes del sistema colonial Mm, han permeado de manera tan profunda en la vida que en la anécdota, digamos, de tus mascotas sí. está tan presente como en el territorio ancestral que yo habito, ¿no? No, bastante, bastante, increíble. En España solo es gato o es gata. Ujú. ¿No? Sí, y ya. Ya, ya. Pero aquí no. Se debe crear una jerarquía. Bueno, profe Claudia, quisiera preguntarte sobre lo que en este momento actual está dinamizándote, está interesándote, está
ocupando, preocupándote. ¿Cuáles son las cosas importantes para ti actualmente, profe Claudia? Mira, voy a empezar con un tono quizás fatalista, Ujú, pero prometo que encontraré la esperanza porque soy cautelosamente optimista. Yo considero que en este momento, hacia mediados del año 2025, estamos realmente encontrándonos en un momento de crisis civilizatoria y humanitaria gigantesco. Creo que el orden y el sistema mundo se están desmoronando, que estamos atravesando literalmente un cambio de era, en donde hay muchos órdenes que están pues alterados o que están exacerbados, que están aumentados. Y lo veo con temor y lo veo con preocupación, genuinamente. Y desde ahí estoy buscando y como tomándome de muchos ejemplos de formas de digna rabia y de resistencia, ¿no? ujú, Que creo que, por eso te digo, es catastrófico, pero trato de ser optimista. Em, yo me considero una persona zapatista, comulgo con la ideología del Ejército Zapatista de Liberación Nacional desde el 94 que salieron a la luz mm, y independientemente de que he hecho algunos trabajos académicos al respecto, he hecho principalmente, he puesto el cuerpo y la voluntad y la práctica en esa postura político-ideológica. Entonces, la digna rabia, y me parece que es un lugar desde donde se puede sostener la vida en tiempos en donde parece que la vida se está desmoronando, ¿no? Desbaratando, en donde estamos ante ultraderechas, en donde estamos ante regímenes que están haciendo un control absoluto de la privacidad, de la independencia, de la libertad, en donde estamos enfrentando pues la caída o la pérdida de sentido de muchas instituciones y muchos elementos de carácter internacional, el derecho internacional, instituciones internacionales que pareciera que antes eran la garantía de la regulación del orden geopolítico a nivel internacional y que hoy en día creo que no garantizan nada, no hay un orden geopolítico realmente más que el de los bullies y el de quien tenga más armas y más dinero, ¿no? Que coincide con la lógica del sistema capitalista y de la lógica colonial. Entonces, creo que ante ello me parece que algo que me preocupa, que me inquieta, es esta idea de cómo sostener la vida en medio de esta descomposición sistémica, ¿no? Del mundo. Y mm, creo que precisamente desde los pueblos originarios, llamémosles así en este momento, em, los pueblos indígenas o los pueblos originarios, hay pues 500 años de ejemplo, 500 años de resistencia, 500 años de dignidad, 500 años de rabia, 500 años de sobrevivencia, pero además 500 años de gozo, de fiesta, de alegría, de encuentro para eso, para sostener la vida, ¿no? Y me parece que eso es algo muy importante que podemos ver. Hay otras como buzzwords, como términos que de pronto están ahí sonando en la mediósfera, como el tema de la ternura radical, por ejemplo, o el tema de la ternura como una forma de resistencia, que va mucho de la mano con esta idea de sostener la vida desde el gozo, de sostener la vida desde el encuentro, de sostener la vida desde relaciones recíprocas, no solo entre personas, sino entre especies, entre la vida, ¿no? La vida es la vida, no es solo la vida humana, la vida es la vida de las diferentes especies de animales, de plantas, de sitios sagrados, de ancestros, de dioses y diosas y de todas estas fuerzas espirituales y energéticas que están en el mundo, ¿no? Y que yo me he dedicado a lo largo de muchos años a acompañar el caminar de poblaciones indígenas en México, principalmente, que se dedican a temas de comunicación y de medios. Y desde ahí he como reorientado la perspectiva de mi vida para que en estos tiempos de crisis civilizatoria profunda y de descomposición, pues tomar estos ejemplos, ¿no? ujú, Por ejemplo, la fiesta es un
es un elemento clave de la vida comunitaria. La mm, fiesta como una forma de gozo y el gozo como una forma de resistencia, es decir, pueden robarnos o quitarnos por la fuerza el territorio, pueden quitarnos el río, pueden quitarnos la biodiversidad, pueden tratar de expulsarnos de nuestro territorio, pueden tratar de vendérselo a mineras o a gasoductos o a proyectos de carácter extractivista, etcétera, pero siempre debe haber esa forma de reír y de disfrutar como una forma de mantener la dignidad y la vida latiendo, ¿no? mm. Entonces, por ahí están estas preocupaciones y estas inquietudes que, bueno, son coyunturales al momento que vivimos, pero que tienen una, así como en el sitio en donde vivo, una larga trayectoria Mm. ancestral hacia atrás de conexión con que no es algo nuevo, sino es algo que hay pueblos enteros que han venido haciendo históricamente, ¿no? Me parece que en la vida mexicana social hay muchas grandes contradicciones, como en todos los países, pero aquí sobre todo tal vez con la figura del campesino indígena, Ujú, que tiene su espacio honorado, ¿no? En como el Zócalo, como estatua, ¿no? Y también en la importancia de la antropología tradicional con sus normas, sus investigaciones sobre mujer y hombre en la vida tradicional. Es una parte de la formación del PRI y de otros partidos de carácter nacional mexicano, pero solo a una distancia fetichizada, sin la ujú. presencia real, sin el dinamismo y el crecimiento de varias tradiciones y subjetividades indígenas. Pero soy extranjero. ¿Qué opinas? Mira, hace mucho tiempo un antropólogo mexicano llamado Guillermo Bonfil Batalla Mm, escribió algo al respecto y usó como ejemplo el Museo Nacional de Antropología e Historia mm, de la Ciudad de México. mm. Para quienes no lo conocen, es un museo antropológico arqueológico enorme, me atrevería a decir que el más grande de Latinoamérica, en un edificio precioso construido especialmente para ello. Sí, sí. Y es una construcción de dos pisos, de dos plantas. Y la planta baja es todo el museo arqueológico, es decir, de los indios muertos, de los aztecas, mexicas, de los mayas, de los toltecas, de los zapotecas, etcétera, pero que ya no están. Entonces es todo lo que tiene que ver con los descubrimientos arqueológicos y ahí está la piedra del sol o el calendario solar, digamos, muy famoso en México. Ahí están la tumba, digamos, el entierro de la tumba de Pacal, encontrado en la península de Yucatán, un vestigio maya. Ahí están todas las piezas, digamos, de oro, de jade, incluso las vasijas que demostraban a los dioses y a las diosas, etcétera. Y en el segundo piso, la segunda planta, es el Museo Antropológico, que es el Museo Etnográfico, que es el museo de las culturas de los pueblos indígenas contemporáneos, en donde están los textiles, en donde están el maíz, en donde están, digamos, diferentes formas de lo que hoy se conoce como artesanía indígena. La museografía está principalmente hecha para que quienes van se queden en la planta de abajo, viendo al indio muerto, a los indios muertos, a las grandes civilizaciones perdidas, que fueron las que, fue el momento de grandeza de lo indígena hasta que llegaron los españoles, ¿no? Hasta que llegaron las personas europeas. Y Guillermo Bonfil Batalla es quien hace esta símil, no soy yo, ¿no? Él es el que lo dice, aquí es Sí, donde sí, podemos sí. ver el indio muerto versus el indio vivo, con Sí. sus palabras, el indio muerto versus el indio vivo. Es decir, esta cultura viva. Y me parece que sí, tienes toda la razón, es una enorme contradicción porque hay todo un discurso, hay toda una construcción de un México mestizo, que es una construcción ideológica artificialmente construida y creada, principalmente en los albores del siglo XX, por todo el racionalismo científico y por todo el movimiento postrevolucionario institucionalizado para crear esta idea del México mestizo, Mm, que en el fondo el México mestizo es un México blanqueado.
El México mestizo es el México en donde la raíz, digamos, indígena o la raíz india o la raíz de los diferentes pueblos se va civilizando, se va blanqueando, se va modernizando. Y entonces, claro, como en el museo, como decía Bonfil Batalla, alabemos y celebremos el pasado histórico, antiguo, indígena, grandioso de las grandes civilizaciones. Y ahora celebremos que somos un México mestizo porque nos mezclamos con la raíz española o con la raíz europea y ese es el producto de lo que somos, ¿no? De las dos grandezas. Pero es un discurso creado. En realidad, México es un país muy racista, fuertemente racista, y no solo racista hacia la población indígena, sino racista hacia la población con el tono de piel de un color más oscuro, más moreno, digamos, que una norma de la blanquitud. No, Entonces, México, la raza cósmica claro, es la Whitexican, exacto. realmente, ¿no? Sí, y hemos vivido a lo largo, a ver, no, sabemos yo no lo viví, yo no soy indígena, no asumo serlo. Ujú. En mi historia familiar, en mi árbol genealógico, sí tengo una tatarabuela totonaca que fue blanqueada, que se blanqueó al casarse con un español, además con un español peninsular, y que se cortó el pelo y para no tener trenzas y cambió su ropa de vestir y olvidó su lengua y nunca la enseñó y demás, ¿no? Eh, entonces, en mi formación y en mi herencia familiar hay esos vestigios, pero nunca fui formada de esa manera, entonces no puedo asumir que soy indígena, no me autoadscribiría como tal, ni sería reconocida como tal, obviamente. Entonces, pero sí he conocido y trabajado a lo largo de muchos años con gente indígena, o bueno, más bien gente mixteca, zapoteca, y en realidad tendría yo que decir gente vinizá, gente ñomusqué, gente birraritari, sus propias, el nombre de sus pueblos en sus propias lenguas y no la versión en español de ellas. Mm, mm. Y lo que me queda muy claro que plantean es que hay tres grandes instituciones que históricamente, a lo largo de todos los siglos, han eh, colonizado y han sido las principales fuentes de violencia cultural contra los pueblos. La primera es la Iglesia Católica en sus inicios, en sus principios y de manera continua, y por eso hacía también alusión a la iglesia que está encima de la pirámide, aquí a 800 metros de donde vivo. Es decir, esa dominación ideológica, pero que además vino con una dominación espiritual, lingüística, cultural, de tradiciones, de todo, ¿no? Em, Ok. y que al día de hoy se mantiene, pero que ahí hay una fusión en estas contradicciones de las que mencionabas de los pueblos mexicanos, ¿no? En México, en donde tienes estas em, tradiciones mixtas, mezcladas, mestizas, en donde se le reza a los santos, pero al mismo tiempo se hace un ritual en donde se sacrifica una gallina y donde se habla con el nahual y con el dios del viento. Pero bueno, la Iglesia Católica es una de estas instituciones. La segunda son los partidos políticos, principalmente a partir del siglo XX y en adelante. La lógica del PRI, de cualquier partido político y el sistema partidista, que es un sistema fuertemente corrupto, violento, también en no reconocer y no respetar usos y costumbres, aun cuando, por ejemplo, está el estado de Oaxaca, que tiene el mayor número de municipios que se rigen por usos y costumbres, siempre están en constante tensión con el sistema partidista, ¿no? Pero el tercero es la escuela, las instituciones educativas. Entonces, ha habido una enorme pérdida lingüística porque en este discurso del México mestizo, del México blanqueado, del México civilizado, lo que había que hacer era que todo el mundo hablara español, ¿no? Y entonces había castigos corporales en las escuelas para las personas, niñas, infancias, niños, que hablaran en su lengua, en su propia. Y estas personas, obviamente, pues crecieron sin enseñar la lengua, aun cuando la hablaran, sin enseñar la lengua a sus siguientes generaciones, como diciendo, no, para que te golpeen, para que te humillen, para que te maltraten, mejor no la hables. Pero estamos viviendo un proceso de revitalización lingüística muy importante en muchas comunidades y en muchos territorios, ¿no?
Y de Y ahí vuelvo a conectar con la digna rabia, ¿no? Como decir, bueno, ahora viene esta contraparte. mencionaste la importancia para ti de zapatismo Ujú, y has publicado muchos ensayos, etcétera, sobre ujú, estos fenómenos. Y en un capítulo tuyo, en un libro que coordinaste con otras personas, incluyendo Omar ujú. Rincón, sobre mujeres de comunicación, has escrito un capítulo fascinante sobre tu experiencia a través de las décadas con estos fenómenos de métodos y contenidos de comunicación, de investigación, de, de zapatismo, a través de una perspectiva de siglos, pero también sobre todo de 30 años. Para Ujú. ti, durante estas décadas, ¿cuáles serían los logros, los desafíos y los problemas de este movimiento? Mira, yo creo que uno de los logros es que después del EZLN en México sí hubo una transformación de la mirada de muchas personas sobre los pueblos indígenas. Y que eso es importante. No eliminó el racismo, no eliminó la pobreza, digamos, pero sí cambió la mirada de muchas personas de cómo entender a los pueblos indígenas y de personas no indígenas, pero también de personas indígenas, que aún sin ser zapatistas y sin estar adscritas directamente al ejército o al movimiento zapatista, se acuerpan en torno del Congreso Nacional Indígena, luchan por sus derechos, asumen que son sujetas y Mm, sujetos de derechos, que pueden tener la capacidad y de, digamos, de tener voz ante el Senado de la República, que pueden exigir hablar en su lengua y que puede haber esta forma de organización al interior de una comunidad, en un pueblo, a nivel nacional, como para hacer esta lucha y esta reivindicación por sus derechos culturales, lingüísticos, políticos, sociales, religiosos, etcétera. Y eso sí es un antes y un después de 1994 y del levantamiento armado del EZLN, sin lugar a dudas. Eso creo que sí es un logro muy importante a nivel nacional. Otro logro a nivel más regional es que la autonomía en las comunidades y los pueblos zapatistas es una realidad. O sea, en 30 años tenemos ya por lo menos tres generaciones de personas zapatistas, de las cuales al menos dos generaciones ya nacieron en autonomía, ujú, con escuelas autónomas, con salud autónoma, con economía autónoma, etcétera. No libres de conflictos y no libres de problemas, obviamente, porque sigue habiendo paramilitarización, porque sigue habiendo violencia, además, violencia cada vez más compleja, porque ya no es solo la violencia política, sino ahora también es la violencia del crimen organizado, la violencia del narcotráfico, la violencia de los cárteles, la violencia, etcétera, ¿no? Pero que sí hay en las condiciones específicas de vida de las personas de las comunidades zapatistas, sí hay un cambio en una calidad de vida en sus propios términos. Es decir, si tú vas a territorios zapatistas hoy en día, no vas a encontrar mansiones y no vas a encontrar autos y no vas a encontrar supermercados y tiendas y centros comerciales. No, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar autonomía alimentaria y soberanía alimentaria a partir de sus propios sistemas de cultivo. Ahí nadie tiene hambre. Vas a encontrar autonomía educativa en sus propias escuelas autónomas y autonomía en su sistema de salud propio y autonomía en sus medios propios. Es decir, una forma de calidad de vida en sus términos, lo que para estos pueblos es vivir bien, que no es la vida occidental, capitalista, citadina, etcétera, ¿no? Y eso también es un producto pues, de 30 una vida en un modelo de vida político ideológico, ¿no? Y bueno, eso es como parte de los logros, además de, bueno, una reverberancia a nivel internacional que claramente fue haciendo un movimiento que se fue expandiendo, que en su momento dio lugar incluso a los indie media en 1999 con las rondas de la discusión del milenio del Fondo Monetario Internacional. eh, y bueno, digamos, un movimiento zapatista internacional. Mencioné, creo que en conjunto algunas de las limitaciones, pues no ha eliminado la violencia, no ha eliminado la discriminación o el racismo o la pobreza,
nos dio esperanza en algún momento de que podía haber políticas públicas y acciones gubernamentales orientadas sí, a las demandas de, de los pueblos originarios o de los pueblos zapatistas inicialmente del 94: tierra, trabajo, salud, libertad, etcétera, y que pues claramente no sucedieron y que hubo muchas traiciones de parte de distintos gobiernos, tanto del PRI como del PAN, como del Morena, como de cualquier partido que le pongas en el gobierno. Pero eso lo que hizo fue afianzar sus autonomías, ¿no? Como diciendo, bueno, ven, como no queríamos nada del gobierno, y, y no ha habido esa interlocución, obviamente, para esos logros específicos. Pero sí creo que, por ejemplo, esto que te digo, que esta revitalización lingüística en muchos pueblos, en muchos lugares hoy en día, es más amplia, es más conocida, porque además el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tuvo una política y una estrategia de medios claramente planeada y diseñada en 1993, antes de lanzarse públicamente, que coincide además con un acercamiento digital, con una presencia en el mundo digital al inicio de los albores de la época digital, que consolida proyectos y que habla directamente de la necesidad de los pueblos indígenas del mundo de tener el derecho a sus propios medios, en sus propias lenguas y con sus propios discursos y sus propias formas de autorrepresentación. Y eso sí hay una fuerte, eh, digamos, conexión con el levantamiento zapatista y su discurso mediático. Y profe, has vivido y has investigado en dos países de colonos blancos que no tienen ideología de mestizaje, en donde hablo de los Estados Unidos y Australia. El discurso de indigenismo es bastante diferente de acá. Ujú, Acá, más o menos, todos los mestizos, las mestizas, serían consideradas indígenas en varias otras sociedades, ¿no? ujú. Y s- ¿podrías darnos un panorama desde tu perspectiva de las diferencias de estos colonos blancos y nuestra sociedad mexicana para ofrecer una provocación? ¿Es correcta esta? Es Ujú, que para mí una diferencia clave entre, por un lado, los portugueses y los gachupines es que ellos, con su colonización, la mayoría antes de los otros países europeos, tenían políticas de género, de sexo diferentes. Han llegado para violar y tal vez para casar, ujú. sin mujeres, más o menos. En contraste con los franceses, los bélgicos, los británicos, etcétera, quienes han llegado sí para violar y para casar, pero generalmente dentro de su propia gente, la creación de Sí. familias de su propia gente. Entonces, mestizaje por un lado, menos por otro. Es que un factor clave, lo dices muy bien, y es, ¿quiénes fueron los colonos que llegaron a los territorios? Y en el caso de los colonizadores, digamos, españoles y portugueses, eran prácticamente hombres, no había mujeres. Mm, mm, Eran muchos, bueno, ahí comparten algunos elementos, pero muchos eran exconvictos o convictos que no, que los embarcaban a saber si iban a sobrevivir o no. Pero una vez que llegan digamos, a estos territorios, la idea es tomar posesión de las tierras, y la promesa de la herencia de la tierra se daba, digamos, una vez que se generan los señoríos y a partir de los señoríos empiezas a decir, mm, este es para ti o para ti o para ti, tú tenías derecho a la tierra siempre y cuando pudieras garantizar que tenías un heredero. Pero vinieron hombres y mujeres y nunca se planteó ni se planteó que fuera una migración de familias enteras al territorio, porque además era un territorio completamente inhóspito, nuevo, desconocido, entre comillas, salvaje, bárbaro, etcétera. Y lo que sucedió es que eso, la necesidad de
formalizar un lazo legal de matrimonio con una mujer local, con una mujer indígena, era porque si no, no se reconocía, si eran solo hijos bastardos, no se reconocían a los herederos. Y si no había herederos reconocidos por la corona, ya fuera la española o la portuguesa, no había herencia y propiedad de la tierra. Primero no había propiedad y luego no había herencia de la tierra. Mm, Entonces, había una necesidad que respondía, digamos, a esa condición capitalista de propiedad de la tierra y del territorio, que obligó a esa forma eh, a una de esas formas, digamos, de reconocimiento e inicio de ese mestizaje. Independientemente de que también las mujeres cumplían otro papel, así como está la figura de la Malinche, digamos, mujeres que fueron traductoras, mujeres que fueron intermediarias, traductoras culturales y traductoras lingüísticas, que cumplían un papel dentro de digamos, la vida de los diferentes pueblos que encontraron aquí y que pues rápidamente dijeron, listo, o sea, ya está, estas son las mujeres que nos traemos, ¿no? Además, también venían con esta herencia de los matrimonios por conveniencias entre los reinados europeos para consolidar el poderío. Y entonces también esa era una lógica, digamos, de vamos a continuar con esta forma de, digamos, de intercambio matrimonial para ello. ujú. Mientras que ya los colonos, digamos, blancos del settler colonialism de Australia o de lo que, una parte de lo que hoy es Estados Unidos, Canadá, etcétera, se dan distintas condiciones, ya no es el territorio, bueno, al menos en Estados Unidos y Canadá no es inicialmente el territorio completamente desconocido, y viajan de entrada o viajan con la idea de familias enteras, ¿no? Entonces la idea es, asumimos el territorio, pero para nosotros y nuestros valores y nuestras familias, y no necesitamos mezclarnos y no necesitamos ese reconocimiento de con quién vamos a tener hijos, hijas para poder mantener la Mm, propiedad sobre los mm, territorios. Entonces es como una cuestión de origen. En esa cuestión de origen genera dos lógicas muy distintas con dos formas muy distintas de manejar la situación. Por ejemplo, aquí, a diferencia de Canadá o de Estados Unidos o de Australia, no hubo estas boarding schools o estos internados o estas escuelas a donde se llevaban a las infancias de los pueblos originarios, de los pueblos indios, con esta idea de blanquearlos, con esta idea de cristianizarlos, con esta idea de, decían, si no podemos sacar a los indios del territorio, vamos a sacar al territorio de los indios, ¿no? Y vamos a sacar su cultura y vamos a hacer todo esto. Y por eso son todas estas generaciones perdidas, porque a final de cuentas mm. sabemos que terminaron siendo centros de exterminio masivo de infancias y de poblaciones, que quienes sobrevivieron cuentan las historias de terror más grandes. Pero si te das cuenta, hay símiles de alguna manera con la lógica del siglo XX de las escuelas en México de golpear a los niños por hablar una lengua, ¿no? Nada más que no eran estos centros, estas escuelas como internados. Entonces, aquí lo que sucede es que se utiliza a la población indígena sobreviviente después de principalmente las muertes masivas por enfermedades, además de, digo, sí, un conflicto bélico, pero las enfermedades fueron los que terminaron con la inmensa parte de la población, mujeres, niñas, niños, adultos, etcétera, ujú, y fueron usados como esclavos, como mano de obra. Era necesario usarlos como mano de obra. Y además llegan y encuentran ciudades. Tenochtitlan era una ciudad, Cholula era una ciudad, Teotihuacán era una ciudad. Entonces encuentran ciudades y necesitan rápidamente generar estos grandes espacios geográficos en términos de ciudades y necesitan la mano de obra. Entonces hay que tenerla que no pase por la escolaridad, que sea iletrada, que sea etcétera y demás, pero hay una utilización y además una utilización en la vida cotidiana, ¿no? Necesito que construyas la casa en la que voy a vivir y necesito que estés aquí, y necesito que seas Mm. la persona que amamante a los bebés o la nodriza o el caballerango o el que sea, mientras que en esta otra lógica de los colonos británicos, belgas, franceses, etcétera, eh, ellas eran su propia mano de obra. No es que no hubieran utilizado mano de obra indígena, pero no era de la que dependían, eran su propia mano de obra. Entonces no necesitaban la convivencia en la vida Sí, 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 cotidiana. sí. Mencionaste la Malinche Ujú. y quisiera oír un poco de tu interpretación cultural comunicativa de ella, porque claro que fue aparte de todo
una mujer con talento lingüístico, intelectual increíble. Ujú. Supuestamente aprendió español en Muy minutos, poco tiempo. sí, etcétera. Y era traductor importante. En la carrera de la retórica de la Malinche, empezó en la historia cultural como traidora. Ujú, Fue recuperada, me parece, por feminismo, para ujú, ser un símbolo de resistencia, de supervivencia y de una persona que podría usar las artes sexuales para sobrevivir y para proteger. ujú, Por ejemplo, la interpretación de Jean Franco y de ujú, otras personas, ¿no? En términos de la carrera comunicativa, retórica y literaria de ujú. la Malinche. ¿Cuál sería tu interpretación actual de su importancia? Mira, se me vienen a la mente dos productos culturales claramente opuestos, por así decirlo, que tienen que ver con esto. Mm. Em, Uno es Octavio Paz, El laberinto de la soledad, Sí. y el capítulo sobre la Malinche y la explicación de por qué los mexicanos somos los hijos de la chingada, porque somos los hijos de la mujer violada, que es Sí. la primera mujer violada, que es la Malinche, y que es esta mujer usada, violada, y que es el ejemplo, digamos, de la pérdida incluso de la hombría y de la dignidad mexicana, esta idea un poco como de la traidora, ¿no? Y el otro es que no lo he visto, pero he visto muchas publicidades de una obra de teatro musical que en este Sí. momento está en la Ciudad de México que se llama La Malinche. Es un show popular, ¿no? Es un show Exitoso. popular, Sí, sí. exacto. Tampoco no lo he visto, pero bueno. Bueno, no he visto, estoy dividida, tengo curiosidad intelectual de carácter semi-antropológico. Debemos irnos juntos, Claro, tenemos que ir a ¿no? verlo juntos. Para escribir durante el show. Ta, ta, Exacto, ta, ta, es ta, así. ¿no? O sea, yo tengo la curiosidad, bueno, además del show, la lógica misma del show, el público, quién va, qué Sí. va, cómo lo lee, cómo lo recibe, cómo lo ve, en las propias publicidades, digamos, en Reels y cosas así, aparece gente diciendo, wow, está increíble, lo disfruté mucho. Y yo digo, sí, eso, el Rey León o cualquier otro, o sea, no está diciendo algo de una especificidad cultural específica. Pero bueno es este otro producto de esta, Mm, creo que son como mm, los dos, como, no son dos extremos, pero son dos ejemplos casi opuestos de mm, un discurso cultural, mediático, digamos, ahí en torno a la figura de la Malinche, ¿no? Y ahora la idea es, vamos a reivindicar a la Malinche, ya no va a ser la pecadora, la traidora, la violada, digamos, ¿no? mm. Sino vamos a reivindicarla ahora. Efectivamente, creo que desde el feminismo ha habido mucho esta idea de, pues, la fuerza de esta mujer y su astucia para sobrevivir, pero también como para mediar e intermediar entre estas dos grandes fuerzas y estas dos grandes culturas. Em, yo creo que la inmensa mayoría de los discursos culturales sobre la Malinche históricos fueron construidos por hombres. Y al ser construidos por hombres, tenían una visión pues muy patriarcal de su papel como objeto, ¿no? Como un objeto en donde no estaba necesariamente reconocida su inteligencia, su astucia, su capacidad. Es decir, era más como alguien usado de una manera que obedecía a lo que los hombres planteaban y decían. Y creo que hay ahora otras versiones u otras lecturas de ella como figura histórica que vienen de otro lugar, que vienen de los feminismos, que vienen de mujeres, o que incluso empiezan a ver estas apreciaciones desde personas también de los pueblos originarios, ¿no? Para entender a la compleja figura. No soy una experta en el tema, la verdad, no soy una experta en la figura de la Malinche, pero creo que es una figura mucho más compleja de cómo la aprendí cuando era niña, por ejemplo, en la Sí, sí, escuela, que fue la interpretación de Paz. que fue la interpretación de Sí, Paz. cuando creciste.
Bueno, profe, tengo dos preguntas más para ti, si puedo, y después quisiera invitarte de reflexionar sobre los temas discutidos, compartidos y o nuevas cosas. ¿Vale? Ujú. Vale. Primera pregunta es sobre las influencias teóricas en ti, porque claro que autoras como Smith, en términos de descolonizar, Descolonización, ajá, o o decolonización del de las conocimiento, metodologías perdón y por del la calidad conocimiento. de mi lengua, Ujú. no tengo la misma capacidad de la Malinche. Y, y otra influencia importante para ti ha sido Bakhtin. Ujú. Yo he leído en tu obra. Pero ¿podrías explicar a nosotras lo que son las influencias teóricas o metodológicas más importantes? Mira, Bakhtin fue clave cuando hice mi doctorado. Ujú. em, y en realidad yo llegué a Bakhtin por mi director de tesis, realmente, ¿no? O sea, la propuesta de mirarlo desde Bakhtin venía mucho de parte de Bob Hodge. Y fue Ah, clave trabajaste porque, con Bob. sí, Yo sí, sí. conozco a Bob hace 39 años. Es un hombre maravilloso y Sí, yo sí. eh, a lo mejor voy a hacer aquí un loop y me voy a salir tantito de la historia de la pregunta, pero después de que hice mi maestría y cuando iba a hacer el doctorado, yo estaba clara que, no, que quería estar en una ciudad grande, ¿no? Porque no quería estar viviendo en un lugar muy chiquito y muy provincial y demás. Pero cuando conocí a Bob y surgió la posibilidad de hacer el doctorado con él, yo dije, si vive en una cueva en medio de la caverna más perdida del mundo, ahí voy a ir, no me importa, quiero trabajar con Bob Hodge. Y bueno, Ah, trabajé con Bob y qué fue irónico, un lujo. porque es un teórico, un analista, un historiador, lingüista, todo, todo, todo. Hay varios Bob Hodges. Sí, R.I.V. Hodge, Robert Hodge, Hodge y Kress, sí, ¿no? Pero bueno, exacto. entonces Bakhtin Bueno, a causa de su influencia. Ujú. Bakhtin a causa de su influencia, pero fue clave porque lo que yo quería ver era el diálogo o una construcción de un diálogo a partir de un producto, de un texto. Mm, Y si bien yo no estudié textos literarios, estudié videos. Entonces moví toda la propuesta de un formalista, estructuralista, lingüista ruso, hablando sobre el discurso escrito en la novela y me lo llevé a el video para poder ver cómo se generaban estos diálogos dentro al interior de las producciones, bueno, fue sobre el zapatismo, entonces al interior de las producciones en relación con el zapatismo, entre las personas realizadoras de los videos con el zapatismo, con el video, entre los videos y las audiencias, mm, entre las audiencias, etcétera, ¿no? Y eso fue muy bueno porque me permitió empezar a tener esta perspectiva de múltiples miradas y sobre todo de múltiples conexiones. Y después, creo que las influencias teóricas más actuales están ahora dentro de lo que tiene que ver con el giro decolonial, con la corriente, digamos, del giro decolonial, eh, por un lado, pero también con, eh, con pensadoras y pensadores indígenas o más cercanos al pensamiento indígena, no solo Linda Twighe Smith, sino o Kylie White y demás, sino Jaime Martínez Luna, perdóname, Jaime Martínez Luna, Floriberto Díaz, Silvia Rivera Cusicanqui, Aura Cumes, Gladys Tzultzul, que son personas indígenas de diferentes pueblos en América Latina y que están, y eso, que están produciendo conocimiento, pensamiento sobre sus propios saberes, ¿no? mm. Em, pero también, bueno, sí, dentro del giro de colonial, Aníbal Quijano, eh, de pronto se me van los nombres, Catherine Walsh, en el caso de lo que tiene que ver con los medios, Freya Shiwi, Amalia Córdoba, Juan Francisco Salazar, Clemencia Rodríguez, Jair Vega, el mismo Omar Rincón, Amparo Marroquín, Amparo Cadavid, este, Camilo Pérez, y bueno.
de la Sí, no, tradición en México, muchas Rosa influencias Merreguillo, etcétera, importantes de ¿no? personas de varios países, de Colombia, de Alemania, etcétera. Exacto. Sí, Y sí. bueno, también llegué al campo de la comunicación para el cambio social y al programa de la comunicación para el cambio social que coordino en la Ibero Puebla, que es donde trabajo. Entonces también abrevó mucho, por ejemplo, de Tomás Tufte, de Ana Cristina Susina, digamos como de esa línea de pensamiento también freiriana. Bueno, Freire ha sido clave en esta cuestión del diálogo. De pronto empecé a ver cómo poner en diálogo a Bakhtin y a Freire y entonces ya se volvió una cosa muy loca, ¿no? Mm. Pero bueno, por ahí, desde esta lógica también de estas otras formas pluriversales de pensamiento, Escobar eh, y demás. Arturo, no Pablito. Arturo, por supuesto, Arturo Escobar, no Pablo. Y mencionaste tu doctorado y el tema de los medios indígenas, y de hecho es el tema de mi última pregunta antes de, ¿no?, abrir la conversación hacia la dirección de tu dirección. Y es sobre la situación del conocimiento, del activismo, de las políticas públicas con referencia a los medios indígenas. Eh, Puede ser en México, puede ser en América Latina, puede ser mundial, porque claro que, por ejemplo, hay muchos recursos nacionales dedicados a los medios indígenas en Canadá, por ejemplo. Ujú. Mira, es que es muy diferente en distintos países, pero también es muy distinto precisamente por esa misma lógica de la construcción de un Estado-nación desde una perspectiva de colonialismo, digamos, de asentamiento o settler colonialism, y desde una perspectiva de mestizaje, Mm, digamos. Entonces, yo pondría que en términos de América Latina hay bastantes semejanzas, pero hay diferencias en relación, por ejemplo, con Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, o incluso Noruega o los Sami. los Sami, que además ahorita acabamos de Sí. tener la buena noticia de que hubo una restitución de territorios, etcétera, ¿no? O sea, las políticas públicas vienen desde lugares muy distintos, que son lugares distintos de cómo hacer política Mm, en mm, términos generales y de cómo hacer política en mm. relación con la lógica de los pueblos originarios. Entonces ahí veo diferencias. Entonces, creo que voy a contestar principalmente en relación con México, México, América Latina. Em, en donde también hay grandes diferencias, porque no es lo mismo, digamos, Bolivia y Ecuador con constituciones pluriversales, en donde reconocen directamente el buen vivir o en donde generan e identifican claramente los derechos de los pueblos originarios y los ponen como sujetos, digamos, de derecho en su condición de ser pueblos indígenas, Mm, a diferencia, por ejemplo, con Chile o Argentina, que son los países con menos reconocimiento siquiera de la existencia y la identidad de los pueblos originarios, ¿no? México, Guatemala, que si bien son una mayoría, son dos países en donde hay una presencia, no mayoría, perdón, pero hay una presencia fuerte de pueblos originarios, pero no hay necesariamente políticas públicas o reconocimiento en términos como lo hay en su momento en Ecuador o en Bolivia. Pero creo que sí hay una fuerte práctica y ejercicio del derecho a la información y a la comunicación de parte de pueblos originarios que en términos de casi que de usos y costumbres han ido forzando a que haya inclusiones y adaptaciones y reconocimientos de su ejercicio comunicativo. Y vuelvo a que esto es producto del zapatismo y el 94, ¿no? En México, muy importante. Entonces, sí hay una gran diversidad de expresiones del derecho a la información y a la comunicación de pueblos originarios que ya no son solo, por ejemplo, las radios comunitarias, aunque siguen siendo muy importantes, ya no son solo las radios comunitarias. Hay proyectos de internet, de intranets, hay proyectos de telefonía celular comunitaria indígena en México. Hay proyectos, digamos, en redes sociales, hay plataformas digitales, por ejemplo, para la revitalización lingüística. En Firefox tienes toda una plataforma en zapoteco, en Vinizá, en donde puedes navegar en esa lengua. Entonces, ha habido
también esa expansión, digamos, con las diferentes tecnologías digitales, ha habido esa expansión del ejercicio de los derechos a la comunicación, a la información desde las propias tecnologías digitales. Y creo que hay un factor importante y clave que es que no es solo el derecho al contenido, digamos, a crear contenidos, sino también ahora se está expandiendo a el ejercicio del derecho a las plataformas, A al distribuir. diseño de al Mm, diseño de las plataformas, diseño de los softwares y en el caso, pues insisto, de la telefonía celular comunitaria indígena en México, al espectro, al uso del espectro y al uso del espectro para ofrecer un servicio en términos sociales de un servicio normalmente comercial, que es el de de la telefonía celular, ¿no? Y bueno, eso además implicó procesos muy importantes de trabajo conjunto entre poblaciones indígenas y personas aliadas y organizaciones aliadas no indígenas, pero comprometidas fuertemente con la causa indígena, que llegaron incluso a la modificación de la legislación en México, ¿no? En términos del reservar una parte del espectro electromagnético para el uso de telefonía social. Entonces, son diferentes situaciones en diferentes partes del mundo obviamente. Y, por ejemplo, en Canadá, en donde hay una postura ahora cada vez más fuerte hacia la reivindicación de los pueblos y hacia la reconciliación, un poco en términos de lo que 2, 3 décadas atrás estaba pasando en mm. Australia, o lo que ha pasado en Nueva Zelanda. Bueno, Nueva Zelanda se cuece aparte de eso, es otra historia porque ya hay, digamos, la presencia de la cultura maorí, de los pueblos maorís está mucho más metida fuertemente en distintos ámbitos de la vida, incluso política, a nivel de representación legal, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, en Canadá y en Estados Unidos había en Estados Unidos, hoy ya no hay, fondos públicos para medios indígenas y para la producción de contenido indígena. Y en México no lo hay. No hay fondos públicos para la producción No. indígena en términos de la televisión. Durante un tiempo a través del IMCINE se han generado esos proyectos y esos programas, pero de pronto en encuentros de realizadores, por ejemplo, audiovisuales, cinematográficos de pueblos originarios, ves las enormes diferencias cuando llegan, por ejemplo, personas Blackfoot o personas, no sé, de alguno de los pueblos de Estados Unidos y que dicen es que tenemos muy poco presupuesto porque apenas nos dan un presupuesto de $100,000. Y cuando los ves a los realizadores de México que te dicen, si nosotros no hacemos fondeo y crowdfunding, no tenemos 0 pesos. Entonces las condiciones siguen siendo muy disparejas Sí, sí, sí. porque las condiciones de los países, digamos, y su forma de hacer política es distinta y de concebir a los pueblos originarios es Sí, distinta, ¿no? no, no, de acuerdo. Profe, para terminar, quisiera ofrecerte la oportunidad, como dije, de regresar a algunos temas ya establecidos en nuestra grabación y o de introducir, ¿es correcto? Nuevo Ujú. material. Pues mira, yo creo que me gustaría quizás compartir un par de ejemplos Ujú, que la audiencia que estuviera interesada podría buscar para conocer de estos ejemplos que hablaba del ejercicio del derecho a la información y a la comunicación desde una lógica de la resistencia y de la condición de posibilidad, ¿no? Y de la dignidad de los pueblos. Y voy a hablar de dos proyectos específicos. Una revista sonora que se llama Canto de Sensontles, que es se puede encontrar en cantodesensontles.org, pero además se puede encontrar en donde escuchas podcasts. Es una serie que va ya, si no me equivoco, por la temporada 8 o 9 y son producciones sonoras muy cortas desde los territorios, desde los pueblos originarios en México y en América Latina, porque han tenido episodios con gente de Ecuador, de Colombia, de Guatemala, de diferentes lugares. Es una radiorevista que habla de la vida y que habla de las luchas y que habla de los retos y que habla de los logros de los pueblos originarios. Entonces, es Cantos en Sontres, las 400 voces de la diversidad, ese es su eslogan. Y hay lo que quieran, desde las mujeres en la vida política, los sonidos del viento, las historias del maíz,
las defensas del territorio contra proyectos extractivos, etcétera. Son cápsulas pequeñas, es muy digerible y es una experiencia y es un proyecto además colectivo, comunal, autogestivo, autogestionado, que creo que es muy bonito y que vale la pena conocerlo. El otro se llama Periodismo de lo Posible, Historias desde los Territorios. Periodismo de lo Posible es una serie de podcasts. Están lanzando ahorita la segunda temporada y es un ejercicio de 4 organizaciones que se conjuntaron para generar estos proyectos de periodismo, narración periodística sonora, con la estrategia periodística, pero con la idea de hablar de lo posible, hablar de éxitos, hablar de logros, hablar de historias en donde em, las las personas en ciertos territorios han enfrentado situaciones complicadas de amenaza a sus territorios y a través de sus formas de organización comunitaria han tenido éxitos o logros. Y creo que eso es importantísimo porque si nos quedamos siempre con la urgencia Ujú. de lo que está sucediendo, de las alertas, de las emergencias, de pronto el corazón ya no aguanta más emergencias, ¿no? Y entonces saber y conocer estas historias de logro es muy importante, que curiosamente Periodismo de lo Posible, la primera temporada, que fueron 12 episodios, estaban muy orientados o mayoritariamente orientados al ámbito rural, indígena o campesino. Pero su segunda temporada empezó a incluir también historias de éxito comunitario en ámbitos urbanos, que creo que también eso es súper importante reconocer, que lo comunitario en lo urbano está presente y también da fuerza a esa forma de organización y de integración de la vida, ¿no? Y que me parece que es otra historia muy, muy interesante. Y finalmente, un proyecto que se llama 68 Voces, que también está en 68voces.mx, es un proyecto que se realizó con el apoyo del INALI, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y son 68 historias animadas de cosmovisiones indígenas de 68 pueblos originarios de México. Y entonces están narradas en su lengua, con subtítulos en español, en inglés, en francés y creo que en algún otro idioma. Y entonces es la voz narrada de la historia de la cosmogonía, es decir, la comprensión del mundo y del origen del mundo en cada uno de estos pueblos, en animaciones muy chiquitas, muy bonitas, que se pueden compartir con infancias, que se pueden compartir en escuelas, que se pueden compartir en muchos lugares, y después generaron un libro de colorear y generaron otros recursos. Y es acercar las lenguas, acercar los pueblos como vivos, no como los mayas y los aztecas y los grandes O espacios sea, al tercer arqueológicos. piso del Museo Exacto, Nacional de Antropología. exacto. En el mundo digital también. Entonces, eso me gustaría, quería yo compartir estas 3 experiencias, que no sé si tú las conocías, pero te invito a conocerlas, a quienes nos escuchan, que si las quieren conocer, las vean, porque creo que son súper valiosas y son experiencias de de lo viva que es la vida y la cultura indígena, y de la dignidad con la que resiste y de la fortaleza de lo comunitario en este mundo tan desarticulado. Profe Claudia, muchísimas gracias por tu generosidad de compartir un montón de información, de teoría, de inspiración política de los movimientos sociales y tal vez sobre todo por ofrecer esperanza en este momento tan malo en varias maneras. Ha sido un Ujú. placer de hablar contigo. Gracias, muchísimas gracias, Toby, por la invitación y por la conversación. Y bueno, tendremos que ir a ver Malinche juntos para poder llevar una libreta y tomar muchísimas notas y entrevistar gente a la salida.